Ok. Entonces, ¿qué pasa si el valor de z es 0? ¿Quién sería y? Y sería igual a 2. Y es 2. Vean que aquí nada más lo que nos queda es despejar. ¿De acuerdo? El 2 pasa a dividir, entonces queda que y es igual a 2. Entonces, ya aquí tenemos las intersecciones. Entonces, vean la que se genera aquí en la primera. El x, ¿quién es x? Cero. Ujú. El y. X es 0 porque recuerden que aquí me lo indican. ¿De acuerdo? El y es 0 porque es lo que estoy tomando. Y para esos valores particulares, el z es 4. ¿De acuerdo? Voy con el otro. Igual, el x es 0 porque me lo dicen. El y es el que obtuve aquí, que era 2. Y z fue el que tomé como 0. Entonces ya a partir de ahí, solo nos quedaría hacer la representación gráfica. ¿Cómo hacemos la representación gráfica? Simplemente en el plano van a ubicar esos dos puntos y trazan la línea recta que los une. Y listo. Veanlo acá donde quedaría. Ubicamos primero cualquiera de los dos. Vamos a ver este. 0,2,0. Entonces 0 en X, 2 en y en Z de 0. No hay que subir ni bajar. Ahí está el primer punto. El otro es este. 0 en X, me quedo aquí. 0 en Y, me quedo aquí. Y en Z es 4. Positivo, entonces, en 4 acá. Y listo, nada más trazamos la línea recta que une esos puntitos. Y esa sería la representación gráfica. Entonces, ¿puedo continuar con el siguiente tema o alguien tiene alguna duda con esta parte de curvas? Vean que es prácticamente lo mismo. Graficar estas curvas en XY, pero ahora podemos graficarlas en distintos planos. ¿De acuerdo? La idea es la misma. ¿Ok? Entonces, sí era importante aspectos básicos que tal vez en algún momento se vieron en el colegio sobre línea recta, sobre parábola, o en mate general también, que vieron algún repaso sobre eso, para que también lo repasen. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya vimos curvas, ahora vamos a trabajar en cómo graficar planos. Entonces, vamos a ver varios casos. Caso número 1. Voy a tener un plano de ecuación cartesiana que tiene dos variables ausentes. Es decir, recuerden, estamos trabajando con X, Y y Z. Entonces, aquí nada más me va a indicar qué es el plano y solo esto es una variable. Hay dos ausentes. Z igual 0. ¿Ok? Entonces, vean la notación. Es distinto tener esto de acá, porque recuerden, esta expresión es z más 2y igual a 4, punto y coma o coma, x igual 0. Con solo esto, cuando les indican sobre el espacio donde hay que dibujar el plano, ya sea XY, YZ o XZ, esto les indica que están graficando curvas. Si van a graficar planos, les van a decir el plano y la expresión. ¿De acuerdo? Siempre va a estar delante el nombre plano para distinguir. Porque si yo quito la palabra plano, puede alguien entender que la recta z igual 2, y es cierto. Y lo mismo si yo le agrego el punto y coma, y le agrego el lugar donde tienen que trabajar o dibujar, y ahí van a pensar que es una curva. ¿Ok? Entonces, el plano z igual 2. Vean qué fácil es este de acá. El plano z igual 2. Simplemente es, parto del origen, me dirijo hacia el valor z igual 2 y ahí simplemente generan un plano. Siempre es paralelo al plano XY en este caso. Como es z igual 2, ¿cuáles son las variables ausentes? ¿Quiénes son las variables ausentes? X y Y. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso el dibujito siempre va a quedar paralelo. El plano es paralelo al plano XY. ¿De acuerdo? Vamos con el otro. Vean el plano Y igual 3. ¿Cómo lo dibujarían? Plano Y igual 3. Simplemente es, a partir del origen, se ubican en Y igual 3 y generan un plano paralelo. ¿A quién? Vean que la variable ausente es X y Z, entonces es paralelo al plano XZ. Entonces, esto dibuja muy fácil. Entonces, nada más voy a indicar acá que en este caso tengo Y igual 3. Entonces, las variables ausentes más bien son el X y el Z. Entonces, el plano, cuando lo dibujan, es paralelo al plano XZ. ¿Ok? Entonces, vean que ahí quedaría el plano. Y listo. Vamos a ver. Si no tienen dudas, voy a continuar. Este es cuando tenemos dos variables ausentes. Vamos ahora a cómo graficar planos de ecuación cartesiana, pero ahora con una variable ausente. O sea, vean que acá tengo XY, pero me falta Z. Entonces, vean qué fácil que es. Tengo que dibujar el plano X más Y igual a 2. Entonces, vean que siempre me indican la palabra plano. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues lo que hacen es lo siguiente. Van a graficar la recta X más Y igual 2. Vean la diferencia entre el lenguaje que se utiliza. Graficar la recta X más Y igual 2. Una cosa es la recta y otra es el plano. Ya sabemos cómo graficar esa recta porque lo hicimos en el ejercicio 1D. Vean que aquí graficamos la recta. ¿Cómo lo hicimos? Anulamos variables. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí generamos la recta. Aquí es lo mismo. Entonces, graficar la recta X más Y igual 2. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Anulemos variables, el X y el Y. Entonces, ¿qué pasa si X es 0? ¿Y qué pasa después si Y es 0? ¿De acuerdo? Si X es 0, así directamente, ¿quién es Y? 2. ¿De acuerdo? Nada más reemplazo ahí el X0 y me queda que Y es 2. En el otro caso, si Y es 0, ¿quién es X? 2. 2 también. Entonces, vean que en cada caso se generan los puntos desde donde hacen la intersección de la recta con los ejes. Entonces, el X en este es 0. El Y me queda que es 2. Y la variable ausente es Z. Eso quiere decir que Z es 0. ¿De acuerdo? Vamos con este de acá. X es 2. Y, ahí dice que es 0. Y Z es la variable ausente, que es 0. Entonces, nada más, ahora sí, lo que hacemos es ubicar esos puntos en el plano. ¿De acuerdo? Para hacer la recta. ¿De acuerdo? Vamos a graficar la recta. Entonces, vean que acá está el punto 0 en X, 2 en Y, Z, 0. Es este. Y el otro, vean que es 2 en X, 0 en Y y 0 en Z. Porque no me muevo ni para Y ni para Z. Ahí quedó. Trazan la línea recta. Y listo. A partir de ahí, trazan el plano que pasa por esa recta. Ese plano es paralelo al eje de la variable ausente. En este caso es Z. Vean que efectivamente simplemente lo trazan y pasa sobre la recta que graficaron y es paralelo
al eje Z. Entonces, ¿les quedó claro o alguien tiene alguna duda? Todo claro. Ok, entonces de esta forma es como se grafican estos planos. Entonces, ¿quieren intentar este? Bueno, ahí está la solución, pero igual voy a quitarla y ustedes lo pueden graficar. ¿De acuerdo? Les voy a dar 5 minutos. Ok, en este caso, vean que acá, voy a copiar esto de acá. Entonces tenemos primero que graficar la recta y más z igual a 3. Y eso lo hacemos primero identificando las intersecciones con los ejes porque primero debo graficar la recta. Entonces, aquí sería y más z igual a 3. Entonces, las variables que tenemos que anular acá, pues serían y y z. Entonces, me pregunto, ¿qué pasa si y es 0? ¿Y qué pasa si z es 0? ¿Ok? Entonces, si y es 0, ¿quién es z? 3. 3, ¿verdad? Ok, entonces escribimos que z es 3. Y vean que ya a partir de ahí se genera el primer punto. ¿De acuerdo? Que ese punto es en x0 porque es la variable ausente. El y es 0 porque fue el valor que tomé. Y z me queda que es 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si z es 0? Y sería 3 también. ¿De acuerdo? Entonces, el x es 0 por ser variable ausente, el y es 3 y el z es 0 porque fue el valor que tomé. Entonces, recuerden que el plano queda paralelo al eje de la variable ausente. En este caso, es paralelo al eje x. Entonces,
En este caso, voy a copiar el plano que estaría quedando para que lo vean. Vean que sería, vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver, no lo tomé el libro. Voy a abrir un segundito el libro para compartirles ahí la imagen que quedaría. Entonces sería ubicar los puntitos que obtuvimos. En este caso serían 0, 0, 3. Nada más de ubicarlos sobre el eje Z en 3 y este sobre el eje Y en 3. Entonces vamos a ver, este creo que era de la lista de ejercicios también. Vamos a regresar acá. Y más Z. Vamos a ver. Voy a regresar acá. Y más Z igual a 3. Aquí está. Ya se los voy a colocar. Vamos a recortarlo por acá. Vamos a ver. Ahí estaría. Sería este de acá. Entonces, vean que nada más ubicamos los puntitos, que me queda el 3 en Z y el 3 sobre Y. Ahí estaría la recta, ¿de acuerdo? Entonces, genero el plano paralelo, vean que al eje, ¿de acuerdo? Se extiende a lo largo del eje. Entonces, ahí quedaría listo el plano. Entonces, ¿tienen alguna duda? Pueden usar las reacciones para saber que están entendiendo. Igual para saber que no. Okay. Entonces, continuemos. Ah, bueno, aquí está. Estoy buscando la lista abajito. Vamos a ver. Ahora vamos con el tercer caso. ¿De acuerdo?
Ay, me acabo de dar cuenta que no me estaban escuchando. Voy a retomarlo de nuevo. Sí, comencé a hablar, pero no había activado el audio. Les decía que ahora vamos con los planos de ecuación cartesiana sin variables ausentes. Y acá vamos a generar dos casos, que son los planos que pasan por el origen, que en este caso sería el punto 0, 0, 0, y los que necesariamente pasan por el origen. Entonces, ¿cómo se distinguen uno del otro con respecto a la ecuación? Evidentemente, tengo las tres variables, x, y, z, con algunos coeficientes numéricos. Entonces, los que no contienen al origen, va a estar igualada esa expresión a un valor que no es 0. En este caso, pues es 4. Y los que sí contienen al origen, los van a identificar porque toda esa expresión está igualada siempre a 0. ¿De acuerdo? Ok, entonces vean que en este caso, en realidad eso sucede porque si pasa por el origen es porque tanto x, y y z son 0. Entonces, evidentemente, si cambia aquí x, y y z por 0, se cumple la igualdad. Entonces, sí contienen al origen. En este caso, no lo contienen, porque si sustituyen x, y y z por 0, les queda que 0 es igual a 4, y eso es falso. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma es como los van a identificar. Entonces, vamos a comenzar a ver la idea de cómo graficar planos que no contienen al origen. Nada más, lo que vamos a hacer es determinar la intersección del plano con cada eje coordenado. Y simplemente vamos a trazar los segmentos que unen esos puntos. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos eso? Voy a bajar esto más. ¿Cómo haríamos eso en este caso? ¿En qué consiste determinar la intersección del plano con cada eje? ¿Qué deberíamos hacer? Decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si x es igual a 0? ¿Qué pasa si x es igual a 0 en este caso? O, por ejemplo, ¿qué pasa si x es igual a 1? ¿Qué pasa en este caso? ¿Alguien tiene idea de cómo hacerlo? ¿Qué valor deberíamos tomar acá? Vean que lo que me interesa a mí es identificar nada más las intersecciones. Entonces, lo que hacemos simplemente es tomar, bueno, si x es 0, si x es 0, por ejemplo, y si y es 0, entonces, ¿quién sería el valor de z? Si x es 0 y y es 0, igual seguimos haciendo variables ausentes. Entonces, z es 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí tendríamos un puntito que sería 0, 0, 2. ¿De acuerdo? Ahora, ya tomé x y y. Voy a tomar x, z igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si x y z son 0? ¿Quién sería y? Si x y z son 0, el y es menos 1, ¿cierto? ¿Ok? Y ahora voy a preguntarme, el último caso sería, ya hice x con y, x con z, y y z. ¿Qué pasa si y es 0 y z es 0? ¿Quién es x? Si y y z son 0, x sería 1. ¿Ok? X sería 1. Entonces, aquí tendría el puntito x0, y menos 1 y z0. Y en el otro tendría el punto
X1, Y0 y Z0. Entonces, lo que hacen es ubicar esas intersecciones en el plano. ¿De acuerdo? Vean que ahí estarían. Ubican las intersecciones en el plano, trazan las rectas que se generan con esas intersecciones. Entonces, por ejemplo, vean que acá tienen este y este. Trazan la recta. Pero vean que también tienen esta. Entonces, trazan esta recta. Y a partir de ahí es donde van a generar el plano que estamos trabajando acá. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos bien. Hoy están muy callados y no sé qué pensar. No sé si eso será bueno o será malo. Porque De no me momento doy... bien. Ok. Es que si no, no me doy cuenta si están entendiendo o no. Y me siento como si estuviera dándole clases como solo a la computadora. Entonces, si pueden como responder, si entienden o no. Y es que así es de la única forma que tengo para darme cuenta si ustedes están entendiendo o no. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ese sería acá. El otro caso es, ¿qué pasa si efectivamente el plano pasa por el origen? ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea es dibujar. Se pueden dibujar determinando un par de rectas en el plano, igual anulando una variable en la ecuación cartesiana del plano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, vean que en este caso necesité anular estas tres, que es como lo más fácil. Pero cuando pasa por el origen, solo basta con utilizar dos de los casos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si y es igual a 0 y x es igual a 0, solo necesitan dos casos. Si y es 0 y x es 0, entonces ¿quién es z? Z es 0 también. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquí estoy generando el punto 0, 0, 0. Entonces, ese es el que pasa por el origen. ¿De acuerdo? 0, 0, 0. Ahora, voy a tomar esta expresión y ¿qué pasa si x es 0? Porque efectivamente tiene que pasar por el origen. Entonces, si x es 0, vean que en este caso me queda que y menos z es, y menos 2z es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les sugiero? Tomen valores particulares para las variables. Entonces, por ejemplo acá, pueden tomar en y menos 2z igual a 0. ¿Qué pasa si, por ejemplo, z es igual a 1? Si z es 1, ¿qué tenemos? Que y es 2. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí estaríamos generando al punto x 0, porque lo anulé. El y es 2 y el z me dio 1. ¿De acuerdo? Tomo de nuevo la expresión y, por ejemplo, podemos anular cualquier variable. ¿Qué pasa si y es 0? Exactamente. Si y es 0, voy a agregar aquí el caso anular. Aquí sería x igual 0, que esto es anular la variable x. Anular x sería x igual 0. Y aquí vamos a anular y. Si anulamos y, es decir, si y es 0, entonces, si y es 0, me está quedando esto. Y asigno un valor particular para x, cualquiera, o para z. Si z es 2, por ejemplo, si z es 2, ustedes le asignan un valor a cualquiera. Si z es 2, entonces, de aquí podemos ver que x es
4. ¿De acuerdo? Eso es como una forma de hacerlo. Otra es, por ejemplo, si ustedes dicen, no sé, si Z es 1, para esto también, si Z es 1, les queda que X es 2. ¿Ok? Entonces, no importa el valor que tomen, la idea es que cada uno de esos valores, al anularlos, les van a generar puntitos que son los que necesito ubicar. De fijo, el 0, 0, 0 va a estar desde acá. Luego, anulan cualquiera de las tres variables y dan valores particulares para una para obtener la tercera. Entonces, aquí se generaría el 2,0,1. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, nada más ubicarían lo que son los puntitos y tampoco agregué aquí la imagen. Entonces, aquí voy a copiarle nada más. A ver. Vean que tendrían que ubicar el punto origen y los otros. Ya a partir de ahí, estaría la gráfica. Vean que ahí tendrían el 0, 0, 0. Originan los otros puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí está el otro punto. ¿De acuerdo? Aquí hay uno de los puntos que se generó acá, anulando el Y. Entonces, a partir del origen, hacen una recta que pasa por ese punto. Y con el otro, vean que aquí obtuvimos el de acá. Entonces, hacen una recta que sale del origen hacia ese punto. Lo extienden y ahí es donde forman el plano. ¿De acuerdo? Eso es lo único que deben hacer. Entonces, ya con esta parte terminamos todo lo que tiene que ver con planos. Entonces, repásenlo bastante porque vean que sí, son muchos casos de cómo graficar planos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora con la parte de Una pregunta. superficie. Dime. Digamos, entonces, cualquier valor que yo ponga digamos, en la ecuación y se me genera una recta, todas las rectas que ven, independientemente del valor que Ajá, yo reemplace en cualquier variable, siempre va a estar en el plano ese. Eh, exactamente. ok. Sí. Sí, aquí me genera esta, pero por ejemplo alguien puede obtener este y genera otra recta. ¿De acuerdo? Porque están sustituyendo sobre la ecuación del plano. Entonces siempre el punto que están obteniendo satisface ese plano, entonces la recta está en el plano. ¿De acuerdo? Siempre nada más la idea es ir anulando las variables. ¿Ok? Vean que el punto 0, 0, 0 siempre lo van a encontrar. En el caso cuando pasa por el origen. ¿Ok? Entonces solo deberían anular dos variables. Si no pasa por el origen, de fijo, anulan todas y hacen los tres casos para obtener los tres puntitos de las intersecciones. ¿Okay? Vean que siempre tienen tres puntos para formar un plano. Aquí de fijo ya tenían el 0, 0, 0 porque lo saben desde la ecuación. Entonces solo les quedan otros dos más que verificar. ¿Okay? Entonces, eso sería en esa parte. Ok. Vamos primero como a introducir la parte de superficies. Entonces, vean que acá dibujamos un plano. Toda esta parte ha sido de planos. En el ejercicio 1, por ejemplo, vean, hay una curva. Aquí era una parábola. ¿Ok? Aquí, una circunferencia. Aquí, una elipse. Y aquí, una recta. La superficie, ¿qué es? La superficie se genera a partir de una curva. ¿De acuerdo? A partir de las curvas en el espacio. Por ejemplo, vean que aquí tengo la curva que es solo la parábola. ¿Cuál sería la superficie? ¿Cuál es la variable ausente? Vean que era y. Y igual 0. Entonces, la superficie se genera haciendo la extensión a lo largo del eje del que corresponde en este caso a la variable igual a 0. Entonces, vean que aquí la estoy extendiendo sobre el eje Y. Eso es una superficie. ¿De acuerdo? Entonces, la superficie z igual a 2 menos x a la 2, vean la notación. Si ustedes tienen solo z igual 2 menos x a la 2, es la superficie. Pero vean que si lo tienen así y les indican la variable ausente, es una curva.
Entonces, sí, vean que la superficie es generada por la curva. ¿Ok? Vean este de acá. Es una circunferencia. Esta es la curva. ¿Cuál es la variable ausente? X. Entonces, la curva la extiendo a lo largo del eje X. Y esa sería la superficie. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro el concepto de superficie? Dicen las reacciones. Ya se va a cerrar la sesión. Okay. Aquí nada más es identificar porque más adelante, en las siguientes semanas, ya vamos a comenzar a trabajar con eso. Pero lo necesito para el tema que vamos a ver. Okay. Entonces, se conectan en el mismo enlace. ¿De acuerdo? Ya sería la última parte.